Buenos días a todos y a todas. Me llamo Gorka Saitúa, soy educador familiar y estoy grabando este vídeo porque no sé si voy a poder estar presente en la conferencia a la que me han invitado. El motivo es que acabamos de pasar un episodio de fiebre con nuestra hija. No sabemos si es coronavirus o otra cosa, entonces no sabemos si vamos a enfermar. Así que para no dejar tirados a los organizadores, lo que estoy haciendo es grabar este vídeo para que el contenido quede grabado y así se pueda distribuir. No, bueno, no es la mejor forma de hacer las cosas, pero es lo que tenemos. Voy a iniciar una charla que va a relacionar tres conceptos. El concepto de autorregulación emocional, el concepto de cuidados y el concepto de acompañamiento, ¿vale? Que creo que son tres patas fundamentales en el trabajo de todas las personas que trabajamos acompañando a otras personas y de alguna manera participando en sus procesos vitales. Vale. Voy a ver si consigo poner la presentación y que se vea. A ver, vamos a ver. Uy, no sé. Vamos a verlo aquí, ok. Creo que lo voy a conseguir. A ver. Bueno, bastante bien. A ver si lo conseguimos. Vale, pues parece que ha funcionado. Bien, vamos a hacer esto un poquito más grande, así se me ve un poco más la cara. Vale, el título de la conferencia que quiero dar es ¿qué es acompañar? Que es una pregunta que aparentemente es muy sencilla, pero que trae mucha cola. El subtítulo es Más allá de la teología en intervención educativa familiar. Es decir, vamos a hablar un poquito de cómo se relacionan el concepto de acompañar y los objetivos de intervención que normalmente nos imponen o acordamos con las familias, ¿vale? Se trata de hacer una serie de reflexiones que nos permitan un poco encajar ambos conceptos, ¿vale? Bien, antes de nada me gustaría dar las gracias, por supuesto, a la asociación ADP-CETS, es la Asociación para la Promoción de la Psicoterapia en Contextos Educativo, Terapéuticos y Sociales, que son quienes organizan estas jornadas. Y nada, solo decir que estoy profundamente agradecido de que hayan contado conmigo, no sé muy bien por qué, para dar esta charla. Me dejaron elegir un poquito el título y el contenido de la charla y como todo esto va un poco en relación a las experiencias innovadoras de acompañamiento, pues veía que bueno, una forma de iniciar estas jornadas medio buena podía ser una reflexión acerca de qué es el concepto de acompañar, para que luego el resto de ponentes, que seguramente, bueno, seguramente no seguro, son más sabios que yo, puedan continuar dando contenido a este tipo de cuestiones, ¿vale? Vamos un poquito por ahí. Bien, vaya por delante que la exposición va a estar basada en los conceptos de apego, en el concepto de trauma, que al final es un paradigma, una perspectiva que es muy importante tener en cuenta de cara al trabajo de las personas que trabajamos en este tipo de contextos, ¿vale? Vamos allá. Bien. Esta es la estructura general de la charla que voy a dar, ¿vale? El primer epígrafe me lo voy a soltar porque viva el vino, bueno, ya veréis lo que es. Bueno, vamos a trabajar sobre una serie de conceptos. Lo primero es que acompañar es algo más que estar con una persona, es crear las condiciones para que esa persona pueda explorar, para que pueda activar la curiosidad, para que pueda activar la motivación para salir de su círculo de seguridad y ver si ahí fuera hay otras cosas que le puedan interesar, ahí fuera o ahí dentro, ya veremos un poquito de esto. Y luego vamos a pasar a establecer una diferencia en el funcionamiento de las personas, que yo creo que es clave, que es modo control o modo cuidados. Estamos en modo control cuando nos estamos protegiendo y tenemos un estado de activación psicofisiológica general, y estamos en modo cuidados cuando podemos disfrutar al máximo de nuestra función ejecutiva, es decir, estamos tranquilos, estamos en calma y podemos pensar con claridad, atender, por prestar atención a las cosas que merece la pena, atender bien, reflexionar, planificar, ponernos en el lugar de los demás.
Bien, vamos a trabajar un poquito sobre esos dos conceptos para luego determinar cuáles son las condiciones que realmente se producen en un acompañamiento de calidad. Es decir, qué podemos hacer o qué condiciones tienen que existir para que realmente se produzca un acompañamiento de calidad. Y finalmente, vamos a centrarnos un poquito en algo que yo considero que es fundamental, que es en el concepto de autocuidado. ¿Por qué? Porque para estar bien, para poder acompañar bien, para estar bien en la relación con otras personas, para que otras personas puedan explorar, nosotros necesitamos estar regulados emocionalmente. Y la forma de hacerlo es tratarnos a nosotros mismos bien. Vale, casi nada. Bien, vamos a dar unas pinceladas, no vamos a profundizar demasiado, pero creo que al final al menos vamos a poder expresar una serie de conceptos que yo creo que luego van a estar orbitando en el resto en el resto de las exposiciones, ¿vale? Bien, vamos a la siguiente. Bien, viva el vino. A ver, hay una serie de conceptos que están destrozados. Yo os pregunto, si escucháis frases del tipo como la que pongo aquí, yo trabajo con la resiliencia, lo importante es la inteligencia emocional, aquí trabajamos mucho con la inteligencia emocional, yo soy muy empático, lo importante es el trabajo en red, soy experto en gestión emocional, ¿qué es lo primero que os resuena en el cuerpo? Bien, no sé si es lo mismo vosotros que a mí, pero a mí me da asquete, me genera rechazo, me genera repulsa. Y es porque en muchas ocasiones estos conceptos los hemos destrozado, los hemos degradado, los hemos estropeado del uso que hemos hecho de ellos. Es decir, son conceptos que en psicología, en pedagogía, en los procesos de acompañamiento tienen una gran relevancia, son conceptos complejos, pero que al haberse puesto en manos del gran público y al utilizarse muchas veces sin demasiado criterio, se han destrozado. Bien, algo parecido pasa con el tema del acompañamiento. Acompañar es una palabra que hemos usado tanto que la hemos destrozado. Y a veces no tenemos muy claro a qué nos referimos cuando estamos hablando de acompañar. Vamos a intentar arrojar algo de luz sobre esto, aunque me imagino que sobre cada uno de los aspectos, cada una de las palabras que digo se puede profundizar un montón. ¿Vale? Bien. Vaya por delante que vamos a intentar dar complejidad a un concepto que aparentemente es sencillo. Bien, aquí hay una definición. Yo creo que tocaba hacer una definición. No es una definición que haya sacado de ningún libro, pero es una definición que a mí me sirve para poder trabajar. ¿Vale? Bueno, que no la he sacado de ningún libro es un poco mentira. Es decir, luego os voy a dejar al final la bibliografía de referencia y evidentemente esto tiene unas bases teóricas, pero bueno, es un popurrí en relación a muchos autores que me gustan y que he podido leer y es un poco lo que a mí me sirve para mi trabajo con las personas a las que acompaño. ¿Vale? La leo y luego vamos a intentar profundizar un poco en ellas, en los conceptos que hay detrás y con un ejemplo práctico. ¿Vale? Un ejemplo práctico que tiene que ver con mi propia vida personal. Bien, acompañar es sostener un vínculo que ofrezca suficiente seguridad a una persona para que pueda disfrutar del máximo de su función ejecutiva y aventurarse a explorar. Vale. Vamos a cortar como por trocitos la definición y vamos a ver un poquito qué es lo que significa cada cosa. Bien, acompañar es sostener un vínculo. Un vínculo, cuando hablamos de vínculo, hablamos de un tipo de relación que se sostiene en el tiempo, que puede ser en positivo, que puede ser en negativo, ¿vale? En negativo en el sentido de que nos active, nos haga sufrir o nos haga sentirnos bien. Pero se trata de sostener ese vínculo. Es decir, no se puede acompañar a una persona la primera vez que estamos con ella, paradójicamente, a pesar de lo que podamos pensar. Es decir, para que se produzca un proceso de acompañamiento, necesitamos sostener una relación y una relación que sea predecible, en la que nos podamos organizar. La segunda parte es que es una relación que nos da seguridad. Es un poco lo que hemos hablado antes, es decir, no se trata solo de un tipo de relación cualquiera, sino que es una relación que nos hace sentirnos fuertes y que nos hace sentir que podemos enfrentarnos a las dificultades de la vida. Es una función, es un vínculo además que activa la función ejecutiva. Cuando hablamos de función ejecutiva, hablamos de la capacidad que todas las personas tenemos a nivel del córtex prefrontal
Pues para atender, para ponernos en el lugar de los demás, para hacer planes, para reflexionar. Es decir, toda la parte que tiene que ver un poco con la voluntad. La voluntad y la coordinación entre medios y fines. Aquí hay una cosa muy clara, que es que cuando más nerviosos estamos, cuando más inseguros nos sentimos, cuando peores son las relaciones que establecemos con los demás, menos uso podemos hacer de la función ejecutiva. Estamos más nerviosos, estamos más a protegernos y menos realmente a funcionar desde aquí. Estamos funcionando desde las partes internas de nuestro cerebro. Cuando nos sentimos seguros, tranquilos, en calma, se puede activar esta función ejecutiva y podemos dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Vale? Y la siguiente parte tiene que ver con la motivación para explorar. Es decir, cómo sentirnos seguros es la condición para que podamos sentir curiosidad, para que podamos mirar al otro, mentalizarle, representar su mente dentro de nosotros, incluso representar nuestra propia mente y mirarla con curiosidad y mirar con curiosidad también hacia el entorno, buscando, porque nos apetece, formas alternativas de funcionar. ¿Vale? Es decir, cualquier proceso educativo, diría yo que también terapéutico, pero bueno, yo voy a hablar desde la perspectiva educativa, cualquier proceso educativo pasa por aquí. Pasa por sostener un vínculo, por tener seguridad, por activar la función ejecutiva y estimular la exploración. Sin estas condiciones, que son relacionales, no se puede producir ningún tipo de avance, ningún tipo de aprendizaje, ningún tipo de mejora de la calidad de vida de nadie. ¿Vale? Porque cuando las personas estamos a protegernos, estamos solo pensando en nosotros mismos, en protegernos, y no estamos pensando en los demás ni en las condiciones del entorno, ni en qué podemos mejorar. ¿Vale? Bien, voy a hacer una cosa. Vamos a parar un poco, vamos a leer un ejemplo. A ver, yo parto un poco de la idea de que contamos con muy pocas experiencias en positivo de regulación emocional. En Internet, incluso en la bibliografía científica, existen multitud de cuestiones que tienen que ver con reflexiones, multitud de cuestiones que tienen que ver con consejos, pero no estamos carentes de experiencias en positivo de regulación emocional. Vale, y esto es algo que falta en nuestra sociedad, de ahí un poco también mi motivación para crear y sostener también un blog que se llama educacionfamiliar.com, que podéis visitar si queréis, en el que, entre otras cosas, hacemos eso, explicamos, expresamos, bueno, no es que siempre lo hagamos bien, ni mucho menos, lo hacemos muchas veces muy mal, pero de lo que se trata es de las veces que hacemos bien, escribirlo para darlo a conocer al gran público, para dar a conocer, crear una cultura general de que hay formas de tratarnos bien y que esas formas de tratarnos bien funcionan para encontrarnos mejor y que los demás se encuentren bien con nosotros mismos también, ¿no? Bien, voy a coger un ejemplo de ese blog, lo voy a leer y a partir de ahí, bueno, sí, un poquito para contextualizar de qué estamos hablando, ¿vale? Bien. Voy a leerlo aquí en el ordenador de ala. Parece esto la NASA, tengo un montón de ordenadores aquí por un lado y por otro. Bueno, no parece la NASA porque no funcionan demasiado bien. Bien, voy a leerlo, ¿vale? Es cortito y vamos ahí. Vale, estábamos jugando a tope de power. Correteaba y se reía como una loca. ¡Vueltas al wow!, me pidió. El wow es un columpio que hemos colgado del techo de casa y que a ella le encanta. Últimamente lo estamos utilizando de manera poco ortodoxa, haciéndolo girar muy rápido en vez de balancearnos. Venga, sube, le dije yo, que también estaba de subidón guapo. La coloqué en la silla y empecé a enroscar las cuerdas que lo sostienen. Cuando llegué al punto máximo de tensión, conté 1, 2, 3 y la solté, dándole además un pequeño impulso. Empezó a girar a toda velocidad. Vi cómo le cambiaba la cara. Miedo. Paré el columpio y ella me miró haciendo pucheros. Sentí una pedrada fría en el pecho. A ver, subnormal, ya la has vuelto a liar parda, ¿no lo ves? Le has hecho daño. Luego, una sensación de irrealidad y desapareció la visión periférica. Me costaba más de lo normal moverme, porque me pesaba el cuerpo, y quise apartarme de la escena y encerrarme en un cuarto oscuro. ¿Te ha dado miedo?, le pregunté. Ti, respondió con el labio inferior gordito.
¿Quieres salir, verdad? Le pregunté. ¿Vamos juntos a la mecedora? La mecedora es el lugar donde vamos cuando ella necesita pasar tiempo en brazos. Tenerla mucho tiempo encima me provoca dolor de espalda y allí podemos estar a gusto los dos, ella abrazada y yo sin prisa por descargarla, disfrutando del momento y del movimiento. Ti, nos acurrucamos a mecernos despacito. En mi cabeza, la misma letanía. Le has hecho daño. Inútil. No vas a aprender nunca. Me di cuenta de que por ese camino no conseguiría acompañarla como es debido. Solo iban a empeorar las cosas. A ver, recuerda, te estás hablando de una forma que te hace daño y sabes cómo evitarlo. De hecho, hiciste un pacto de no agresión contigo mismo. Aunque a veces lo parezca, no te mereces este maltrato. Es mi diálogo interno. Mi actitud cambió de repente. Noté cómo mi cuerpo se relajaba y deseé abrazarla con más fuerza. Fue como si su cuerpo se hundiera en mi pecho, hasta tocar esa piedra fría que tenía dentro, que es la sensación que yo tenía. Suspiré de alivio. Puedes llorar si quieres, le dije, sabiendo que ahora podía acompañarla por cualquier camino. Ella respondió aferrándose con más fuerza a mi cuello. Le puse la mano en la espalda, acariciándola despacio. Estuvimos un ratito así en silencio, meciéndonos y a gustito, hasta que ella se incorporó un poco, miró alrededor y se acomodó en mi pierna buscando mi mirada. ¿Te sigue doliendo aquí? Le dije colocando 3 deditos en la parte superior de la barriga. Asintió. Es el miedo, seguí, todavía queda un poco. Le di un masajito ahí, presionando con los deditos. Es normal que sientas miedo, le expliqué. No te esperabas que las vueltas fueran tan rápido, ¿verdad? Sentí como captaba su atención. Creo que la próxima vez tenemos que empezar más despacito, le dije. Poco a poco, poco a poco le vamos dando más caña. Así no da miedo, te lo prometo. Se acomodó frente a mí, me miró y me cogió los labios, apretando uno encima del otro. Como un pato, dijo, y empezó a partirse de la risa. Cuando llegó su madre, le invité a que le contara lo que había pasado. En el guau, vueltas, miedo, dijo atropelladamente. Y concluyó con un gesto que en casa significa abracito. Vale. En toda nuestra vida tenemos y reproducimos experiencias de este tipo. Experiencias en las que nos tratamos bien, experiencias en las que nos tratamos mal. Experiencias en las que nos tratamos bien y vamos a mayores cotas de regulación emocional en las que podemos acompañar a los demás y experiencias en las que nos tratamos mal, como mi primer diálogo interno, en el que de alguna manera, tratándome mal a mí mismo, me estaba alejando también de ella también. Vale. De esto se trata. Se trata de que siempre hacemos algo con lo que llevamos en el cuerpo, con las sensaciones que tenemos en el cuerpo, con nuestras emociones. Y ese algo que hacemos mejora o empeora la situación. La clave para que mejore la situación, o una de las grandes claves para que mejore la situación, es activar los buenos tratos con uno mismo. Y es algo que normalmente se nos olvida. Se nos olvida porque la urgencia de la situación nos obliga a poner la atención allí. Y muchas veces es muy difícil mirarnos a nosotros mismos y ser conscientes de lo que estamos sintiendo y qué es lo que estamos haciendo para regularnos y sentirnos mejor. Vale. Este tipo de procesos se producen todo el rato con los procesos de acompañamiento profesional. Todo el rato. Y con más razón, porque las personas que trabajamos con el trauma estamos continuamente activados porque nos encontramos con personas que se están continuamente protegiendo de nosotros. ¿Vale? Entonces necesitamos prestar atención a lo que sentimos, necesitamos prestar atención a lo que hacemos con lo que sentimos para mejorar nuestra regulación emocional. Vale. Nosotros todos llevamos un niño dentro, un niño y una niña dentro, ¿vale? Un niño o una niña dentro que necesita explorar y necesita que nos recojan cuando estamos mal. Los procesos de acompañamiento se basan también en este círculo de seguridad, ¿vale? Y la seguridad se produce cuando un adulto permite la exploración, no empuja hacia la exploración, cuando una persona permite la exploración, está ahí disponible en el proceso, pendiente de la persona que está explorando y es capaz de recogerle,
cuando se encuentra mal o cuando necesita de alguna manera esa comprensión, ese cariño, esos cuidados. Vale. La seguridad se produce en un proceso circular. Es muy interesante el trabajo de Carlos Pitillas y su compañera, creo que es Verástegui, que va un poco en esta línea del círculo de seguridad, el programa de Primera Alianza. Es algo que hemos recibido formación, la verdad es que es maravilloso. Pero bueno, se trata un poco de reproducir esto, es decir, un padre que trata bien a sus hijos no empuja a la exploración, la permite. Un padre que trata bien a sus hijos no invade el territorio de los niños, sino que está ahí para recogerle cuando realmente ellos lo necesitan. Vale. Esta danza es la que está detrás de los procesos de acompañamiento. Tenemos que ser conscientes de qué actitud tomamos en cada momento para realmente funcionar bien. Bien, voy a lanzar una pregunta y esta ya trae tela. Es decir, puedes situarte en el lugar del adulto que permite la exploración o recoge a la persona cuando lo necesita. O puedes colocarte en el lugar del niño que se lanza a la exploración y que luego tiene que ser recogido cuando las cosas van mal. Y la pregunta es, en tu contexto laboral, ¿qué relaciones sientes de verdad que cumplen con estas características? Es decir, ¿dónde te sientes tú cómodo para, para explorar, para realmente, bueno, lanzarte a la aventura, porque este trabajo muchas veces es una aventura? ¿Y con qué personas? ¿Y a qué personas tú les provocas estas sensaciones? Quizá aquí haya bastante de lo que pensar, sobre lo que pensar, sobre cómo se organizan las organizaciones, las entidades para las que trabajamos y sobre cómo nos relacionamos las personas dentro de ellas, ¿no? Porque, bueno, voy a hacer una reflexión sin más. A mí me da la sensación de que ponemos mucha atención en lo intelectual y muy poca atención en lo afectivo. Y eso tiene serias y severas implicaciones para el desempeño de nuestra función laboral. Bien, pues llegado a esto, hemos ido hablando un poco de esta historia, ¿no? Pero creo que toca pararnos aquí y pensar un poco más en estos dos conceptos, ¿no? Hay dos tipos dos formas de funcionar en los seres humanos. Y además pasamos en un instante de una a otra. En el ejemplo que os he puesto de mío con mi hija, se ve perfectamente cómo paso del modo control al modo cuidados, instantáneamente. Solo con tomar conciencia de lo que estoy sintiendo y un pequeño cambio en el discurso que estoy teniendo conmigo mismo. Pero también se puede pasar del modo cuidados al modo control instantáneamente, porque hay determinadas cosas que hacen las personas que tenemos alrededor que nos tocan directamente en lo que nosotros llamamos una causa crítica de peligro, es decir, esas cosas que no tenemos procesadas y sobre ante las que nos hemos tenido que defender a lo largo de nuestra vida y rápidamente activamos el modo control. ¿Qué es el modo control? El modo control es cuando estamos a protegernos, cuando se activan nuestras partes protectoras que saltan para defender el núcleo vulnerable que todos tenemos, todas y todos tenemos, ¿vale? El modo cuidados es cuando realmente estamos tratándonos bien a nosotros mismos y por tanto podemos tratar bien a los demás. Punto. Bien, modo control caracterizado por la desactivación del sistema simpático, es decir, podemos protegernos bien con la activación, es decir, esto es muy evidente, ¿no? Si alguien nos va a agredir, podemos pegarle un puñetazo, el cuerpo se activa para meterle un guantazo. Pero también podemos protegernos con la desactivación. Es decir, si, por ejemplo, sentimos que no hay salida, que no hay opción, es probable que nos quedamos en un proceso catatónico, está muy relacionado con la disociación, y nuestro cuerpo se desactive. Es decir, hay una separación entre cuerpo y mente para evitarnos un mayor sufrimiento. Bien, aquí tenemos que ser muy conscientes de que hay personas que se protegen con la activación y con la desactivación. El otro día, por ejemplo, yo estaba leyendo un informe a una persona con la que estoy trabajando y se está quedando dormida. ¿Significa eso que no le estaba importando el informe? No, todo lo contrario. Se estaba protegiendo con la desactivación. Y hay muchas personas que funcionan así. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esas señales, de lo que significan, para realmente poderles dar seguridad y que puedan volver a estar en el total ejercicio de su función ejecutiva, si queremos al menos que entiendan qué es lo que les estamos diciendo. Bueno, el modo control también se caracteriza por la prevalencia de respuestas defensivas o partes protectoras. Las partes protectoras son como personajes que de alguna manera activamos y que protegen nuestra parte más vulnerable a diferentes niveles.
Y está relacionado con el miedo a las inseguridades sentidas, no reales. Es decir, están relacionadas con un peligro que realmente estamos sufriendo en el momento presente, pero en la mayor parte de los casos tienen que ver con cosas que no tenemos bien procesadas en nuestra historia personal, que nos hacen especialmente sensibles a determinadas señales del ambiente. Vale. Esto es muy importante, porque si somos conscientes de que la mayor parte de nuestras relaciones tienen que ver con algo que, reacciones tienen que ver con algo que nosotros llevamos dentro, buscaremos la solución ahí y no en la relación con los demás, no en el contexto. Es decir, muchos de los problemas que tenemos es porque buscamos dónde no está la solución al problema que queremos solucionar. Bien, el modo cuidados es un estado completamente diferente, está caracterizado por la calma. Son esos momentos en los cuales nuestro cuerpo no está activado, no están activadas determinadas sensaciones en el cuerpo o son muy leves, sentimos seguridad, estamos funcionando desde lo que se llama el self, es decir, nuestro núcleo interno más empático, curioso, compasivo hacia nosotros mismos y hacia los demás, y está relacionado con la seguridad sentida, es decir, con la causa crítica de cambio. Es decir, del mismo modo que en nosotros hay causas críticas de peligro que activan nuestros sistemas de defensa, aquí podemos explorar causas críticas de cambio, es decir, pequeños cambios en nuestro funcionamiento que realmente nos lleven hacia la solución. Hacia la solución o hacia lo diría mejor así, hacia el buen trato que nos tenemos que dar y que podemos dar hacia los demás. Porque la solución normalmente en los problemas de familia, que es donde yo me trabajo, tiene que ver con los buenos tratos y con la activación de los cuidados en vez del control. Bien, vamos con otra pregunta. ¿Crees que eres suficientemente consciente de cuando estás en modo control o en modo cuidados? Y sobre todo, ¿qué haces para regularlo? Vale. La conciencia de estar en un modo o en otro pasa por chequear el estado del cuerpo. Es decir, por hacer una especie de escáner corporal e identificar las sensaciones que tenemos activas. Esto no siempre lo hacemos, pero es un ejercicio muy sano. Es decir, mirarnos, parar y decir, vale, ¿cómo está mi cuerpo ahora mismo? ¿Se está activando algo? ¿No se está activando? Esto es una señal de alerta. ¿En qué situación estoy? ¿Estoy en modo control o estoy en modo cuidados? Y sobre todo luego, una vez que tomamos conciencia de si estamos activados o no, ¿qué podemos hacer para regularlo? Hay infinitas estrategias de regulación emocional. Algunas sirven en unos contextos, otras sirven en otros. Pero, vuelvo a repetir, porque es que estas cosas hay que repetirlas un montón, cualquier tipo de estrategia de regulación emocional eficiente pasa por darnos a nosotros mismos el trato que nos merecemos con independencia de lo que hayamos podido hacer o vayamos a hacer. ¿Vale? Es decir, tratarnos bien. Y aquí hay una frase, por ejemplo, de Anabel González en su libro se llamaba Lo bueno de tener un mal día, que a mí me impactó profundamente, y es que nosotros, no sé si es exactamente así la frase, pero ya recuerdo así, es que somos muchas veces incapaces de darnos a nosotros mismos el buen trato que rápidamente damos a los demás. Es decir, para saber si nos estamos tratando bien, deberíamos preguntarnos si a otra persona que está sintiendo lo mismo que nosotros le trataríamos así. La mayor parte de las veces la respuesta va a ser que no trataríamos tan mal a una persona que está sufriendo como nos estamos tratando a nosotros mismos. Bien, tomar conciencia, ¿no?, de cuándo estamos en modo control y de qué hacemos para regularlo. Es decir, podemos hablar de lo que normalmente ponemos en marcha, de si eso funciona y qué podemos hacer para cambiarlo. Pero para cambiarlo necesitamos experimentarlo, experimentar nuevas formas de regulación emocional. Gran parte del trabajo con familias pasa porque las personas disfruten de estrategias de regulación emocional que les sirvan, de manera que las integren en su funcionamiento diario y puedan, de alguna manera, aplicarlas al resto de su vida. Y además así, por mimetismo, enseñarlas a los demás. Bien, vamos a hablar también un poco de las condiciones que son necesarias para acompañar. Como hemos dicho, acompañar es un proceso complejo, no es fácil, y para que se produzca un acompañamiento de calidad se deben cumplir una serie de condiciones. Y aquí hay una cosa, hay personas que están capacitadas para ofrecer este acompañamiento y hay personas que no. Hay personas que no pueden acompañar. Porque
su funcionamiento a nivel interno se lo impide. Bien. Y aquí podemos hacernos una pregunta, que no sé si la quiero hacer, y es si dentro de los perfiles profesionales que conocéis, sientes que hay personas que están incapacitadas para acompañar. Porque me temo que algunas sí. No, y aquí no hablamos de personas que en determinados momentos puedan hacerlo mal, sino personas que están incapacitadas para acompañar porque no pueden ofrecer estas garantías. Nunca, porque sus estructuras psicofisiológicas no se lo permiten. Bien, vamos a hablar de una serie de conceptos. Aquí tenemos 5 que yo creo que son importantes para entender qué es acompañar. El primero es el concepto de sensibilidad. Bueno, vale, sí, vamos a ir por ahí. El primero es el concepto de sensibilidad. Sensibilidad implica percibir las señales de bienestar o malestar que la persona que tenemos enfrente emite. ¿Vale? Vale, esto ya en sí mismo es todo un tema, porque según las personas que estamos acompañando nos activamos, baja de alguna manera nuestra capacidad, nuestra sensibilidad. Y cuanto más activados estamos, menos sensibles somos a las señales de los demás. ¿Vale? Muchas veces porque nuestra atención se dirige al exterior o lo que tenemos que resolver, o estamos con la atención puesta en protegernos, pero no en lo que está emitiendo la otra persona. Y eso siempre tiene un impacto en los demás. El siguiente concepto es la disponibilidad. Estos son conceptos de Valentín Escudero, creo. ¿Vale? Salvo el último, que es de Walling. Pero bueno, vamos a ir hablando de esto. Disponibilidad implica que una vez yo he captado esa señal de bienestar, de malestar, de que la persona me ha hecho o lo que sea, o una pequeña señal, a veces algo que, cuando hablamos de sensibilidad, hablamos de algo que no se capta por los ojos, sino que se capta a través del cuerpo. Hablamos de resonancia empática, hablamos de que el tripómetro que diría Barudi se activa y te está diciendo algo. ¿Vale? La disponibilidad es interpretar ese algo. No en los demás, sino en uno mismo. Es decir, ¿esto qué significa? ¿Qué significa? Es un funcionamiento intuitivo, es decir, ¿qué significa esa señal que me han mandado? Y tener la voluntad, el deseo de hacer algo para que esa persona se pueda sentir mejor. Bien, con la disponibilidad pasa lo mismo que con la sensibilidad. Cuando más nos activamos, menos voluntad de atender al otro tenemos. Por mucho que intentemos fingir, no lo hacemos bien. ¿Vale? La valoración implica que nosotros, de alguna manera, ponemos en valor a la otra persona y la reflejamos dentro de nuestra mente como un interlocutor legítimo para lo que tengamos que hablar. Es decir, le estamos dando valor y le estamos poniendo en una situación en la que podemos conversar en términos de igualdad. Vale. Aquí hay un temón también, porque todos sabemos que hay figuras profesionales que no llevan muy bien esto de tratar a las personas en términos de igualdad. Es decir, aquí hablamos mucho de profesionales que se sitúan en el lugar de experto frente a las personas que acompañan y eso, de alguna manera, tiene implicaciones directas en el funcionamiento del otro. Es decir, en cómo las otras personas se valoran a sí mismas también. Es decir, existe una valoración legítima de que la persona que tengo enfrente, por muy fastidiada que esté, tiene derecho a decidir sobre su propia vida porque es el único experto en su propia vida. ¿Me lo creo o no? Porque si no me lo creo, igual me lo tengo que trabajar un poco. Con el añadido de que también cuando más nos activamos, más tendemos a tratar al otro como un objeto, es decir, como un problema que tenemos que resolver. Si la otra persona nos amenaza, tengo que tratar al otro como un problema que tenemos que resolver. Vale, pero muchas veces esa amenaza que nosotros podemos sentir no tiene tanto que ver con la actitud del otro, sino con dónde nos está tocando su propio funcionamiento. ¿Vale? Y guía está muy relacionado con el concepto de confianza epistémica de Forage. Es decir, confiamos en que la otra persona se puede dirigir autónomamente y por sus propios por sus propios medios hacia un mayor bienestar. Lo confiamos. Confiamos en la capacidad de sanación del propio sistema sin intervención externa o si las condiciones relacionales sencillamente son las adecuadas. Confiamos en que puede iniciar un proceso de exploración que le lleve a buen camino o no confiamos en esa persona. Vale. 4 conceptos clave. 4 conceptos que están muy relacionados con los niveles de psicoactivación que la persona que acompaña pueda tener.
Porque hay momentos en los que estamos así, incluso los que lo hagan, no sé si soy yo, más o menos bien, hay momentos en los que están así, hay momentos en los que no están así, porque continuamente estamos recibiendo impactos por parte de las personas con las que trabajamos. Sensibilidad, las señales, disponibilidad, la motivación para atender a esas señales y hacer sentir bien. Valoración, ¿eres un interlocutor legítimo o no? Guía, ¿confío en ti? Vale, nada fácil. Con el añadido además de que cualquier relación que tiene que ver con un vínculo tiende a la inactuación. La inactuación es un equilibrio. Vamos a explicarlo así, ¿vale? Es un equilibrio en el que entran dos personas en el que se sienten más o menos bien, pero que es un equilibrio que está de alguna manera trabado por sus propias partes protectoras. Es decir, bien, que nos sentimos más o menos bien, pero no avanzamos. Es un concepto de Walling. Bien, no voy a entrar un poco más aquí porque aquí daría mucho para hablar, ¿vale? Digamos que acompañar implica, que es la definición que tenéis aquí al lado, acompañar implica el deseo de estar presente. ¿Deseo de estar presente? ¿Os apetece ir a las visitas con determinadas personas o no? Deseo de estar presente en el aquí y ahora en la relación con una persona, resonando empáticamente con las sensaciones de su cuerpo y sosteniendo una actitud de profunda curiosidad hacia su mente y sus afectos. ¿Vale? Esto es lo que va a permitir la exploración y estar bien. Y esto no depende de la persona que tenemos enfrente, sino de cómo nosotros gestionamos nuestro propio mundo interior. Estar presente, resonando con curiosidad. Bien, quizás aquí también tengo que hacer una pregunta, ¿no? Igual damos un poquito de tiempo para pensar. Bueno, podemos conectarnos en la mente y el cuerpo con una relación en la que te hayas sentido realmente así. ¿Y qué lugar ocupabas? Si estabas en el lugar de la persona que acompaña o del lugar de la persona acompañada. Este ejercicio, yo entiendo que ahora no podemos pararnos aquí demasiado a hacerlo, pero es muy interesante que lo hagamos, porque solo podemos dar valor a lo que estoy diciendo si realmente conectamos con las experiencias que realmente nos hayan sentido bien, nos hayan hecho, nos hayan llevado a sentirnos bien. Y está muy bien que nos veamos reflejados en ambos lados, es decir, en el lado del que acompaña y en el lado de la persona acompañada. Sobre todo en el lado de la persona acompañada. Porque solo si hemos tenido experiencias de buenos tratos en las que hemos podido salir a explorar con seguridad, vamos a dar valor a este tipo de procesos. ¿Encontráis alguna experiencia en la que vosotros os hayáis sentido acompañados así? Bueno, lo dejo ahí para pensar. Bien, lo mismo podemos hacer aquí, es decir, conectarnos también con una experiencia en la que nos hayamos sentido completamente mal, una experiencia en negativo. ¿Y qué hicimos para sobrellevarla? Casi nada, ¿verdad? ¿Por qué? Digo, ¿por qué? Porque cuando se activan determinadas sensaciones en el cuerpo, se activa también una respuesta automática en nosotros mismos. Y esa respuesta automática nos lleva a la inactuación, nos lleva a generar algo, a provocar algo en los demás. Y ese algo normalmente es algo defensivo. ¿Somos conscientes de lo que activamos para protegernos? ¿De las sensaciones clave que tenemos en nuestro cuerpo que todavía no se terminan de ir? ¿O no somos suficientemente conscientes? ¿La regulamos bien? ¿La regulamos mal? Yo creo que si no la regulamos bien, hay que hacer algo con ello. Hay que hacer algo estructurado, no solo una reflexión durante una conferencia. Hablamos de procesos terapéuticos o de acompañamiento profesional, de acompañamiento de otras personas profesionales. Bien, hablemos entonces de autocuidado y regulación emocional. Es decir, es un concepto que ha ido todo el rato unido a la exposición que estoy haciendo, es decir, para regularnos emocionalmente bien, para regular emocionalmente bien a los demás, para que los demás se sientan bien con nosotros, seguros, hace falta que primero nos prestemos atención a nosotros mismos y, o en paralelo, nos estemos todo el rato chequeando cómo estamos durante las sesiones, durante las intervenciones. Si no lo hacemos mal. Vale. Cuidarse es darse aún a uno mismo el buen trato que necesita para sentirse bien a medio y largo plazo, porque se siente como algo merecido sin un para qué. Vale. Cuidarse es darse a uno mismo buen trato. Hablarnos bien,
tratarnos bien, escucharnos, prestarnos la atención a lo que tenemos dentro y sostener la atención en lo que estamos sintiendo, ¿vale? Confiando en que nuestro sistema pivota, oscila, es decir, del mismo modo que subimos podemos bajar, teniendo esa confianza en nuestro propio sistema. Para sentirnos bien a medio y largo plazo, es decir, muchas veces tenemos estrategias de regulación emocional que nos sirven para sobrellevar el momento, pero que luego nos hacen daño, porque nos dejan una mala sensación en el cuerpo. Ser consciente del primer impacto de lo que hacemos, ser consciente de que hay alternativas para que nos podamos sentir bien a medio y largo plazo, que es realmente lo que nos interesa. Es decir, romper los ciclos. Porque se siente como algo merecido sin un para qué. Es decir, esto no es para cuidar a los demás, no es para hacer mejor mi trabajo, no es para nada. Esto es porque nos lo merecemos, porque somos personas que nos queremos a nosotros mismos, que nos cuidamos y ya está. Aquí hay una paradoja, porque claro, yo estoy dando esta charla para profesionales que quieren hacer lo mejor posible para su trabajo, pero la regulación emocional pasa por cuidarnos a nosotros mismos, sin un para qué, súper importante. Cuando activamos un para qué, se está activando el modo control, o un por qué, se activa el modo control. Es porque no lo merecemos, porque somos personas que merecemos un buen trato y ya está. Bien, el autocuidado tiene que ver con 5 conceptos. Tiene que ver con la narrativa, el pensamiento, el sentimiento, el cuerpo y acción. Cuando hablamos de la narrativa, hablamos de cuidar las historias que nos contamos a nosotros mismos, de las explicaciones que nos damos respecto a nuestro propio comportamiento. Hay veces que no nos gusta cómo actuamos porque estamos funcionando desde determinadas partes protectoras y la relación no es buena con ellas. Vale. ¿Cómo nos explicamos nuestro propio comportamiento? ¿En qué términos? Si juzgamos cómo tenemos integradas las partes de nuestra historia que de alguna manera han sido más dolorosas, súper importante para podernos acompañar bien. Porque si algo no lo tenemos bien integrado, no podremos activar el buen trato. El pensamiento tiene que ver un poco con nuestro diálogo, discurso interno. Es decir, cuando nos hablamos bien, somos comprensivos con nosotros mismos. O nos exigimos, nos estamos todo el rato presionando, fastidiando o juzgando. ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que sentimos? ¿Vale? Hablamos de ser consciente de ese diálogo interno que se produce todo el rato y que está ocurriendo pase lo que pase. El sentimiento tiene que ver un poco con cómo interpretamos lo que los demás hacen con nosotros. Es decir, si dejamos, tiene mucho que ver con el tema de los límites, es decir, si permitimos que los demás nos invadan, nos hagan daño, si ponemos los límites adecuados para que cada uno esté en su sitio y se mantenga ahí y protejamos de alguna manera nuestros lugares seguros. Somos capaces de hacerlo, lo hacemos, cómo vivimos a los demás, qué priorizamos, nos priorizamos a nosotros mismos sobre los demás, a los demás sobre nosotros mismos, bueno, este tipo de cuestiones. El cuerpo implica prestar atención sostenida todo el tiempo que haga falta a las sensaciones que tenemos en nuestro cuerpo, teniendo la confianza de que, bueno, pues de que esas sensaciones van a fluir. Porque muchas veces tenemos la sensación de que algo se activa en nosotros y esto no se va a quitar. No tenemos capacidad para hacer nada con esto. Para que se quite esto muchas veces tiene que pivotar, tiene que subir, tiene que bajar, 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 para que finalmente perder o llegar a unos niveles de activación que realmente nos permitan funcionar la función ejecutiva bien. Y la acción implica tomar decisiones, cuidarse implica tomar decisiones teniendo en cuenta no solo el momento presente, es decir, salir de la situación crítica, sino que nos permitan mantener la sensación de que nos hemos cuidado también a largo plazo. Vale. La regulación emocional implica, esto es súper importante, estar presente en la relación. Y estar presente en la relación implica 50-50. El 50% del tiempo en ti, el 50% del tiempo en mí. Y aquí hay muchos desequilibrios. Hay mucha gente que está todo el rato centrada en uno mismo, hay otras personas que están todo el rato centradas en los demás. Significa que tengo que cuidar lo que tengo yo tanto como cuida a la otra persona. Para sostener ese modo cuidadoso en el contexto de la relación. Y tiene que producirse una sintonización afectiva. Sintonización afectiva se produce cuando estamos así. Es decir, estamos cuidándonos,
nuestros cerebros se sincronizan y de alguna manera la otra persona que tenemos enfrente puede utilizar nuestras propias capacidades para regularse él o ella. Porque estamos presentes en su experiencia, pero no estamos perdiendo el control. Vale. Casi nada. Casi nada lo que acabo de decir, ¿vale? La historia es que si esto es fundamental, ¿qué recursos, qué mecanismos se están poniendo para hacerlo efectivo? ¿O esto no es real? ¿Me lo estoy inventando yo? No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que este tipo de discurso yo creo que no está suficientemente presente en los contextos en los que trabajamos. Y es fundamental. Hablamos de soluciones, hablamos de genogramas, hablamos de qué has hecho, qué has dejado de hacer, pero muy pocas veces de cómo, colega, ¿cómo te has tratado a ti mismo? ¿Estás bien? ¿Hacemos algo con lo que has sentido? ¿Confiamos en que se puede hacer algo con lo que hemos sentido durante unas sesiones? ¿O no confiamos nada en este tipo de cosas? Bien, lo dejo abierto. Y aquí es donde entra la segunda parte de la conferencia, es qué papel juegan los objetivos en todo esto. Porque cuando tenemos un lugar al que llegar, unos tiempos para llegar a ese lugar, pues a veces esto no ayuda mucho a la activación del modo cuidados. ¿Y cómo pueden afectar estos objetivos a los procesos de exploración? Los procesos de exploración de por sí son caóticos. Es decir, una persona sale de su círculo de seguridad y va a buscar, con acompañamiento, con ayuda, sin ayuda, pero va a buscar y puede encontrar donde quiera. Los objetivos diseñan un itinerario. Está bien que diseñemos un itinerario con las personas con las que trabajamos, incluso aunque sea un itinerario acordado con ellos y con ellas. ¿Está bien hacerlo así? ¿Sirve para algo? ¿O realmente lo que queremos es que las personas se sientan seguras para explorar? Si realmente lo que queremos es que las personas se sientan seguras para explorar, igual no hay que diseñar ningún itinerario de ningún tipo. No lo sé. No lo tengo muy claro, ¿eh? No lo tengo muy claro, pero es una reflexión que creo que tocaría hacer a cada persona de las que me estáis escuchando. Bien. Dicho esto, creo que toca hablar un poco de las referencias de las personas que de alguna manera han han motivado las ideas que hay en esta exposición. Vamos a nombrarlas al menos. Aquí tenéis una bibliografía. Voy a dejar esta bibliografía también en nuestro blog, la presentación entera, por si alguien se la quiere descargar, pues que tengáis todas estas referencias para profundizar un poco más en los contenidos que yo he iniciado, ¿no? Porque hay mucha tela que rascar aquí, hay muchas preguntas que responder y hay mucho trabajo para hacer. Así que bueno, si te ha interesado un poquillo lo que acabo de decir, si quieres profundizar un poco más en todo esto, bueno, tienes aquí unas referencias bibliográficas y más que os podría dejar. Destaco el trabajo de Barudi, de Verástegui Pitillas, de Mark Dangerfield, de Anabel González, de Gonzalo Madorrán, de Peter Levine y Klein, de Porges, de Schwartz y de Van der Kolk, entre otros muchos autores que no me cabían en la presentación, ¿vale? De todas maneras, si queréis tener estas referencias a mano, ya os digo, os podéis descargar la información del blog educacionfamiliar.com, lo pondré en la entrada, ¿vale? Dicho esto, bueno, solo quería finalmente pues, por repetir, dar las gracias a los organizadores por unas jornadas tan maravillosas y espero que al menos esta primera exposición que he hecho pues os sirva a todas y a todas para abrir un poco las ventanas de la reflexión y de la curiosidad, ¿no? Porque creo que aquí hay mucho trabajo muy bonito por hacer, ¿vale? Muchísimas gracias a todas y a todos. Espero que disfrutéis del resto de ponentes, que seguramente estoy convencido de que son maravillosos. Yo aquí me voy a quedar también para escuchar, ¿vale? Venga, gracias a todos y a todas. Nos vemos. Hasta luego.